Hola amigos, esta es la reflexión 55 y dentro del ciclo que estoy haciendo de videos de aprender a pensar es la parte 7. Voy a seguir con esto por largo tiempo porque el tema es muy largo, aprender a pensar. Hay muchas formas de encararlo y siempre se me ocurren nuevas maneras. En este video yo voy a desarrollar un concepto que es muy importante. Este concepto yo lo llamo las prenociones. Las prenociones, o sea, nociones previas. Lo denomino también segunda conciencia. El lugar donde se depositan recuerdos, conocimientos, percepciones, infinidad de acciones que hacemos de manera inconsciente sin darnos cuenta, se van archivando en una zona del cerebro. Materialmente es una zona del cerebro y psicológicamente yo lo llamo segunda conciencia. Y en ese lugar se van archivando, se van almacenando, en términos cibernéticos, se van almacenando lo que yo llamo las prenociones. Es un conjunto de información que vamos juntando, almacenando, desde niños, desde que nacemos prácticamente, de manera consciente o inconsciente. Se van juntando en ese lugar que es previo al inconsciente, es decir, la mente humana está ya comprobado que hay un ello, que es el yo consciente, hay un inconsciente, que es el lugar donde se deposita la mayor parte de los recuerdos, que aparece ese inconsciente en los sueños, en las ensoñaciones. Bueno, está investigado por Sigmund Freud en adelante y también otros investigadores hablaron de esa zona psicológica de nuestra mente y Freud lo llamó el inconsciente. Y el super yo, que es todo lo que la cultura nos impone, desde todo lo exterior que se nos impone al yo y al inconsciente. El inconsciente también lo llama Freud el ello. Yo le agrego a este esquema mental lo que llamo prenociones que se ubican en una zona que está intermedia entre el inconsciente y el yo consciente. En esa zona intermedia se va depositando mucha información que el yo consciente las acepta y las guarda. En el inconsciente hay mucho material que el yo lo rechaza, lo reprime. Esa es la diferencia. En el inconsciente hay mucho material almacenado en recuerdos, en situaciones que hemos vivido, que están reprimidos por el yo consciente. No le gusta el yo consciente, los reprime y los manda al inconsciente. En cambio, en esa otra zona intermedia, donde yo digo que están las prenociones, es todo un material que guarda la mente, el cerebro nuestro lo guarda, y que el yo consciente lo acepta, no lo reprime, no es material reprimido, es material guardado. Sería en una computadora lo que podríamos llamar una carpeta conscientemente elegida, creamos una carpeta y guardamos en esa carpeta, o directorio como dice el Windows, yo uso el sistema operativo Ubuntu, entonces le decimos carpeta, bueno, se guarda ahí información expresa, de manera consciente se guarda información.
En cambio, en el inconsciente hay información que uno generalmente reprimida, olvidada y que quedó ahí. Son desechos que van quedando en el inconsciente. Esa es la diferencia. Por eso yo establezco un lugar que sería intermedio, como dije antes, entre la conciencia, el yo consciente y el inconsciente o el ello. En ese lugar intermedio se establecen lo que yo denomino prenociones. Cosas que vamos guardando y que van formando y nos van formando a nosotros. Y es un material, desde niños lo vamos guardando allí, un material cultural, la educación que recibimos en la escuela, los que hicimos educación terciaria en la universidad, toda esa formación cultural la vamos depositando allí, los conocimientos, los métodos, los estudios que hemos hecho, la información que hemos guardado de manera consciente, la guardamos ahí en esa memoria que yo llamo prenociones, se va guardando. En el accionar de nuestra vida y en el pensar, es una forma de accionar en nuestra vida, es el pensar. Nosotros, cuando estamos despiertos, pensamos. Y en ese pensar surgen de forma muchas veces imprevista, la gente lo llama, muchas personas lo llaman corazonadas, los que somos un poco más científicos les decimos intuiciones, surgen esas intuiciones que son derivados, esas intuiciones, de esas prenociones que tenemos guardado en ese lugar intermedio entre el yo consciente y el inconsciente. Estas prenociones se van guardando en esa carpeta, se van guardando, hay material de estudio, lo que hemos estudiado, los recuerdos, la información, todo un material que no reprimimos, todo lo que no reprimimos, que lo aceptamos, el yo lo acepta, lo guarda allí en esa carpeta. Y esto es muy importante porque va formando nuestras opiniones y va formando y va formando nuestras, no, más allá de nuestras opiniones, nuestra forma de pensar. Va organizando nuestra forma de pensar, la va formateando esas prenociones que están en ese lugar intermedio, que está más abajo de la conciencia. Y esta carpeta o directorio donde vamos guardando esa información nos van formando, sin que nos demos cuenta, nuestras opiniones, nuestras formas de pensar. Por eso que hay tantas diferentes formas y maneras de pensar. Es muy variado. Yo me estoy encontrando últimamente con infinidad de personas que piensan de una forma, que piensan de otra, desde el punto de vista político, social, desde el punto de vista religioso, gente religiosa, muy buenas personas que tienen una gran ética y moral y que son religiosos a su manera, sin ubicarse en una religión determinada, y piensan, y esa forma de pensar gravita en sus opiniones, y muchas veces les cuesta modificarlas. Yo me estoy advirtiendo que a la mayoría de las personas les cuesta modificar sus opiniones, sus prenociones, lo que yo llamo las prenociones, esas opiniones que están en ese lugar más abajo de la conciencia y más arriba del inconsciente. En esa zona intermedia, ese material guardado va lentamente formando opiniones, formas de pensar. Por eso que si queremos aprender a pensar, debemos ubicar esas prenociones, ubicarlas.
saber que están, que es un material que tenemos guardado allí y que es gravitante en nuestras opiniones. Y debemos revisarlas, debemos ponerla a análisis, si son opiniones que tenemos arraigadas y si están de acuerdo con la realidad o no. Si no están de acuerdo con la realidad, entran en el terreno de los deseos, de las ilusiones, lo que quisiéramos nosotros que fueran las cosas, cómo quisiéramos nosotros que fueran las cosas, los deseos. Ese material es imaginario. Queremos que las cosas sean así. Forman parte de nuestras opiniones. Tenemos muchas opiniones que son imaginarias, que chocan con la realidad. Y esas opiniones existen. Las decimos, las mantenemos, las defendemos. Una forma de aprender a pensar es someterlas a prueba a esas opiniones. Ver si son correctas o no, si estamos equivocados. Investigar si estamos equivocados. Aprender a pensar es aprender a ver, investigar si estamos equivocados en nuestros pensamientos. Podemos tener pensamientos, ideas, criterios, opiniones y someterlas a prueba a ver si no estamos equivocados, si son incorrectas. Y esto es muy difícil. Aprender a pensar con un criterio de autocrítica, eso sería lo que muchas personas llaman autocrítica. Es muy difícil. Es muy difícil decir que esas ideas que están tan arraigadas, esas prenociones que están tan arraigadas, decir que estamos equivocados. Por ejemplo, yo últimamente, es una acotación que me surge ahora como ejemplo, yo reconozco que me equivoqué en mis apreciaciones políticas, por ejemplo, en la apreciación acá en la República Argentina del fenómeno político y social y económico del peronismo. Yo de joven estaba ubicado a la izquierda política y veía el peronismo como un adversario. Lo que ahora denominaríamos, y en esa época también se decía, los gorilas. No era gorila porque no lo combatía al peronismo, pero lo consideraba que era un adversario, que era un obstáculo al desarrollo de las ideas de izquierda. Mucha gente de izquierda sigue pensando lo mismo. Yo hice una autocrítica, me equivoqué. El peronismo no es ni un enemigo ni un adversario. Es una forma de pensar paralela a mi forma de pensar que está más a la izquierda. Es paralela. Es lo que se puede hacer en una sociedad dominada por el capitalismo. En Argentina se pudo llegar a hacer eso. El peronismo fue un recurso que trajo igualdad, superó desigualdades, las clases populares, las clases trabajadoras tuvieron derechos, los niños, los indigentes, los pobres tuvieron derechos. Y fue algo muy importante, fue un paso trascendente. Basta con ver la constitución que hizo el peronismo en 1949, una constitución de avanzada. Y yo, de niño y de joven, estaba más a la izquierda, lo veía el peronismo, no era gorila, el gorila es el enemigo del peronismo, no. Pero lo veía como un adversario, como un obstáculo al desarrollo de las ideas de izquierda. Y ahora me di cuenta que estaba equivocado, El peronismo fue lo que se pudo hacer en ese momento, y se hizo durante 10 años, y produjo mucho bienestar a mucha gente que había sufrido mucho, a trabajadores, a pobres, los elevó su nivel de vida, dio derecho a estudiar, derecho a la salud, un montón de derechos, los derechos del trabajador, los famosos derechos del trabajador. En la Constitución estableció normas de la propiedad como función social y posibilitó el desarrollo de empresas estatales importantes, el control de cambios, por ejemplo, el control de las exportaciones,
a través de instituciones como era el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el IAPI, bueno, una serie de instituciones y de recursos que yo en ese momento no lo veía y que ahora a la distancia los veo como elementos positivos. Viendo el desastre del capitalismo, todo eso era positivo. El control de las exportaciones, el Estado tenía el control de las exportaciones, del tipo de cambio, y produjo una situación de bienestar general a las clases más pobres. Eso fue el peronismo desde 1945-46, cuando fue elegido, hasta el 55, que hubo un golpe de Estado sangriento que hizo masacres en Plaza de Mayo, y que ahí los gorilas, los adversarios acérrimos de ese peronismo, mataron gente en infinidad de los bombardeos a Plaza de Mayo, mataron gente de una forma tremenda, inhumana, con una crueldad, y se decían cristianos. Eran los cristianos crueles que mataban gente. Bueno, ojo, los primeros cristianos también mataron a los paganos y mataron gente en la hoguera con la Inquisición. O sea que, en realidad, las historias se repiten. Convengamos que los periodos de bonanza para las clases más necesitadas duraron un tiempo, después vuelven los ricos a tener el poder, y esos ciclos se van dando. Son ciclos políticos, económicos. Si estudiamos historia, toda la historia, desde que comenzó la historia antigua y de la prehistoria, vemos que estos ciclos se van dando. Generalmente los ciclos de bienestar para las grandes mayorías son muy breves, y los ciclos de sufrimiento son más grandes. Recordemos la Edad Media, los siervos de la gleba, la esclavitud. Buah. Este video lo quiero, estoy dando datos que ayudan a pensar. Entonces, una forma de ayudar a pensar es tener autocrítica. Confrontar nuestras prenociones y nuestras opiniones, que están tan arraigadas, confrontarlos con la realidad y ponerlos a prueba. Someterlos a prueba a un análisis crítico y reconocer cuando nos equivocamos. Y muchas de esas prenociones nos equivocamos. Admitirlo, corregirlo y tratar de seguir pensando de una manera analítico-crítica. En este video quiero señalar que hay muchas formas de pensar, pero una ayuda que quiero proporcionar en el video es esa, la autocrítica. Darnos cuenta que muchas de nuestras maneras típicas que defendemos con uñas y dientes, opiniones que defendemos, podemos estar equivocados, someterlas a prueba. Y en el terreno ético, más todavía, ponerlas a prueba. Si lo que pensamos produce daño, si las formas de pensamiento que dominan políticamente a los países producen daño. Si producen daño, no son éticas. Y si no son éticas, hay que cambiarlas. Si tenemos esas opiniones, cambiarlas. Porque todo aquello que produce daño, en especial a otro ser humano, hay que cambiarlo. Hay que modificar esas formas de pensar. Por eso, en este video quiero destacar que una forma de aprender a pensar es la autocrítica de las opiniones y de las prenociones que tenemos, someterlas al análisis crítico. Analítico-crítico, un modo de pensamiento analítico-crítico. Eso es aprender a pensar. Y cuando vemos que estamos equivocados, reconocerlos y corregirlos. Aprender a pensar es la autocorrección constante. Una autocorrección constante. Como hacen la ciencia, el método científico se autocorrige. Y si un postulado científico está equivocado y aparece otro que se comprueba que está en lo correcto, se corrige, se cambia. Así de simple, se cambia. Entonces, aprender a pensar es también aprender a cambiar nuestras opiniones, aprender a cambiar nuestros conceptos, aunque estén muy arraigados, aunque nos vengan desde la infancia, y estén arraigados. Es una raíz que ha hecho nuestro pensamiento.
confrontarlos con un análisis crítico. Y si estamos equivocados, la autocrítica. Ejercer la autocrítica, esa es una forma de aprender a pensar. Ejercer la autocrítica. Bueno, este video es más corto y quería expresar este concepto. El de las prenociones, el lugar, la carpeta donde se guarda toda esta información, tratar de traerlas, ya sea por intuición, que surgen en forma espontánea, por intuición, o traerlas conscientemente. En ese caso, someterlas al análisis crítico, o sea, la autocrítica. Y cuando surgen por intuición, de manera espontánea, sin traerlos de forma consciente, también someterlo a la autocrítica. Porque puede ser un material que está almacenado allí y puede ser un material incorrecto. Ver si esas intuiciones están dentro de lo que es correcto, de lo que está bien, de lo que no daña o no. Y si son intuiciones que dañan, desecharlas. Y lo mismo si lo hacemos de forma consciente en la autocrítica. Bueno, este es el video que es más corto y quería ayudar a llevar el aprender a pensar a un nivel mejor, distinto. Me despido hasta el próximo video. Chao.